Hola, hola, mis estimados estudiantes, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hola, Carlos. Buenas tardes, licenciado. Hola a todos y todas. Buenas tardes, licenciado. Hola, hola. Kevin. Miren, jóvenes, Ingrid, buena tarde. Una disculpa, patojos y patojas, porque el día de ayer yo no pude estar con ustedes, pero se me atravesó una situación un tanto complicada que no consideraba yo poderla salvar para poder estar ya disponible acá con ustedes, y en aras de no entorpecer el debido desarrollo de este curso, pues decidí por ahí de que hay la persona que siempre amablemente me hace el favor de apoyarme en estos temas, el licenciado Edwin Cabrera. Solo permítanme, quiero ver esto. El licenciado Edwin Cabrera, pues él me hizo la campaña de tomar las actividades el día de ayer. Espero les haya ido bien con él, ¿verdad? Él es un agente fiscal graduado de nuestra gloriosa facultad, va, jóvenes. Él, la verdad es que es muy, tiene mucha experiencia, es una persona que a mí me gusta siempre que yo pues no puedo, me agrada mucho cuando él pues en su caso tiene la disponibilidad de poderme cubrir, ¿verdad? Ahí sí que siempre tengo agradecimiento hacia esta persona, y como les digo, pues él tiene mucha experiencia para compartirles a ustedes. Es pues muy enriquecedora cualquier sesión que uno pueda tener con él. Ahora bien, sesión de clases, ¿no? Ahora bien, solo porque yo no he platicado con él, solo para a manera así de tener claro cómo están las cosas y no venir pues y ser repetitivo en el tema, porque como les digo, no he platicado con él. Quisiera saber más o menos de qué fue de lo que platicaron el día de ayer, para yo tener una idea y, como les digo, no sumergirme nuevamente en el estudio de esos temas. ¿Qué me puede platicar acerca de? ¿O no tuvieron clases? Vimos lo que fue sistemas procesales, lo que fue la primera declaración, los procedimientos del auto de procesamiento, la falta de mérito, las medidas de coerción. Excelente. Eso estuvo excelente. El licenciado. Muchas gracias, José, le agradezco mucho, muchas gracias. Va. Muy bien, entonces, jóvenes, supongo yo pues que algunas situaciones ustedes ya deben de estar al tanto, digámoslo así, en lo que respecta al tema de la declaración en calidad de sindicado, ¿va? Es declaración en calidad de sindicado, patojos, no hay primera ni hay segunda. Si ustedes ven en el código, a partir del artículo 81, declaración en calidad de sindicado, ¿va? Lo que pasa es que por costumbre, o sea, en la jerga de barrio, dijeron los muchachos, ¿va? En la jerga jurídica diaria, cotidiana, nos hemos acostumbrado a denominarla a la primera declaración. Bueno, es la declaración de sindicado, jóvenes, tengámoslo, por favor, eso claro. Ahora bien, hay ciertos aspectos que ustedes deben de tener muy claros, ¿verdad? Como les decía, previo a llegar a esa etapa de la declaración de sindicado. Luego del desarrollo de esa audiencia, pues ya ustedes platicaron de eso, acerca de eso el día de ayer. Tienen lo relacionado al auto de procesamiento. Ya tienen que saber ustedes cuáles son los efectos del auto de procesamiento. Después de eso, pues se decretan medidas de coerción tendientes a garantizar
la presencia del sindicado en el proceso. Óiganlo bien, oigan bien esto, jóvenes, porque ustedes a este punto no pueden confundir, por ejemplo, como malamente se hace en la práctica, fíjense, jóvenes, que por ejemplo, como medida de coerción para garantizar la presencia del imputado en el proceso se decreta una caución económica, viene la contraparte y empieza a formularle reclamos al juez, o inclusive si no le favorece esa resolución puede impugnarla a través del recurso de apelación, y empieza la contraparte a decir, pero mire, lo que pasa es que con esa caución económica que le impuso el juez a mi patrocinado, se está tratando de garantizar las resultas del proceso respecto a la víctima. Resultas del proceso respecto a la víctima. ¿Por qué es que dicen eso, jóvenes? Que eso es incorrecto. La caución económica o la medida de coerción consistente en caución económica se impone a efecto de garantizar la presencia de la persona en el proceso. ¿Para qué? Para determinar su posible responsabilidad penal o no, ¿verdad? Si tiene responsabilidad penal o no. Ahora bien, las resultas del proceso, como le llaman o como comúnmente le llaman, esto se refiere al ejercicio de la acción reparadora por parte de la víctima. Pero esos son otros 20 pesos, jóvenes. Si nosotros nos ubicamos en el artículo 112 del Código Penal, 112 del Código Penal, este nos dice, toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente. Es decir, jóvenes, que si una persona es encontrada responsable penalmente por el delito de robo, tiene responsabilidad penal, ¿verdad? Está siendo encontrada responsable penalmente de ese delito, pero también tiene responsabilidad civil. La responsabilidad civil que conlleva el ejercicio de una reparación digna. Es decir, el resarcimiento al que tiene derecho la víctima, la persona, el sujeto pasivo del delito, la persona que fue objeto de la comisión de ese ilícito. Me roban 1,000 quetzales, bueno, pues que me los devuelvan. Y hay un procedimiento en el Código Penal para tal efecto. Pero lo que yo quiero que ahorita, a donde vamos, les quede claro, es que el ejercicio de la acción reparadora, ¿verdad? Es algo que se desarrolla en una etapa posterior del proceso penal, y una medida sustitutiva de caución económica bajo ninguna circunstancia se da para garantizar las resultas del proceso, el ejercicio de la acción reparadora, el derecho que la víctima tiene a que civilmente le sean resarcido el daño ocasionado. Pero vamos por partes. Lo que pasa es que a veces, fíjense, jóvenes, que cuando uno va tratando tema por tema, se olvida hablar de estas cosas que en la práctica son muy importantes. Porque yo a ustedes no los querría ver en una audiencia diciéndole al juez, señor juez, yo no estoy de acuerdo en que se le fije esa caución económica a mi patrocinado, porque derivado del monto, eso más parece que está dado, está haciendo, lo está imponiendo usted para garantizar las resultas del proceso. Dios me libre, joven. La responsabilidad penal es personalísima. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando una persona es encontrada responsable de algún ilícito penalmente, de algún ilícito, encontrada responsable penalmente de algún delito, esa persona tiene que purgar su pena de manera personal. Nadie va a ir a purgar cárcel por otra persona. Eso no es admisible. Pero en lo que a la reparación digna o a la reparación civil de los daños que se hayan ocasionado o que se hayan provocado con ocasión de la comisión de algún delito,
eso es un tanto distinto, jóvenes. O sea, eso se trata de una manera distinta. Pero, como les digo, vamos a ir por partes por el momento. Solo quiero que de lo que ustedes platicaron ayer les quede claro, ¿verdad? Que la medida sustitutiva, la medida de coerción consistente en la caución económica impuesta con el objeto de garantizar el ejercicio de la acción reparadora, ¿verdad? Para todos. Ahora bien, me interesa mucho que ustedes tengan claro, jóvenes, que para llegar a una declaración de sindicado hay que pasar por ciertos actos previos, ¿va? Que sin su concurrencia no podemos abordar esa etapa. Es decir, para todos, es decir, ¿qué se necesita para que un proceso penal inicie? ¿Qué se necesita? ¿Qué se hace? El impulso de oficio a través de un acto introductorio. Impulso de oficio a través de un acto introductorio. Va. Vamos a ver. Impulso de oficio. Perdón, ¿es el impulso procesal o impulso de oficio? Muy bien, Edwin. Así, muy bien, hombre. Claro. El impulso procesal a través de un acto introductorio. Excelente. Claro que sí. Carlos, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Si es en materia penal, es a través de una denuncia, y si es en materia civil, creo que es a través de una demanda, licenciado, perdón. Gracias, Carlos. Va, ahora mire, muy bien, Carlos, muy bien. Solo que usted aquí en pantalla les estoy presentando cuáles son los actos introductorios del proceso penal, ¿verdad? Denuncia, querella, prevención, conocimiento de oficio. Y un último que no está acá, que se denomina certificación de lo conducente. Son 5. Va, jóvenes. Yo no sé si han escuchado ustedes ahí en las noticias o si dentro del ámbito del derecho, si ustedes tienen algún tipo de cercanía hacia ese, en relación a ese, a este ámbito, han escuchado en algún momento, es que le certificaron lo conducente, ¿verdad? Es la manera a través de la cual determinado funcionario judicial toma conocimiento de la posible comisión de un ilícito. No toma conocimiento, no, sí, toma conocimiento y lo remite, ¿verdad? Lo remite ante el órgano encargado de ejercitar la persecución penal para que realice o efectúe su labor. Es decir, dentro de cualquier proceso, cualquier juicio, cualquier expediente, cualquier proceso, por ejemplo, se pueden cometer delitos, jóvenes. Por ejemplo, en un caso, en un juicio civil, por ejemplo, en un juicio civil, en donde citan a declarar a una persona, ¿verdad? Y es evidente que estando bajo juramento la persona miente, comete el delito de perjurio. Al momento de dictar sentencia, y si el juez pudo evidenciar eso, ¿va? Tiene que venir y certificarlo conducente, ¿va? ¿A dónde? Al Ministerio Público para que investiguen la posible comisión del delito de perjurio. ¿Y eso por qué? Si es obligatorio para el juez, porque si el juez no lo hace, incurre en el delito de omisión de denuncia, incumplimiento de deberes. Entonces, esos son los actos introductorios. Miren, jóvenes, miren pues, patojos, y eso lo dije en la primera clase. Yo voy con ustedes 2 clases y la primera son 4 clases llevamos.
todos los días preguntan cuál es el tema del formulario. Miren, pongan cualquier tema. No estén poniendo, lo que pasa es que los mensajes aquí me aparecen y yo sé que ustedes quieren hacer bien las cosas y está bien, excelente. Pero tengo la situación de que es algo que ustedes lo pueden hacer, es decir, eso no se va a calificar, no va a tener ninguna ponderación, y si yo estoy hablando de algo, ¿verdad? Como por ejemplo les hablé de la medida de coerción en la declaración del sindicato, ahorita les estoy hablando de los actos introductorios, entonces cualquiera de esos pueden poner, jóvenes, ¿va? No estén preguntando cuál es el tema, porque realmente eso es solo para que den asistencia, eso no tiene ponderación, eso yo no lo voy a calificar, no les voy a dar puntos, no les voy a quitar puntos, es solo una guía para que sepamos, o para que nosotros por lo menos los catedráticos, no se tiene que disculpar, Blanca, no tenga pena, no, o sea, no fue por usted, sino que, digamos, en los días que yo estaría siempre, no, hombre, no pregunten, pongan ahí la cuestión del tema, pero tiene que ver con lo que yo estoy hablando, ¿va, jóvenes? Y si ustedes están en clase, ¿va? Si ustedes están en clase, pues obviamente no va a ser difícil que pongan ahí de qué tema estamos tratando, ¿va? Para todos y para todas. Entonces, se los digo así para que no estén ustedes ni perdiendo la atención respecto a lo que yo estoy hablando, a lo que yo les estoy tratando de transmitir, ¿verdad? Ni, por ejemplo, pues, digamos, a mí quiera que no, cuando los mensajes van saliendo, si alguien tiene una duda, y yo realmente no admito que me estén escribiendo tanto en el chat porque pueden levantar la mano y plantearla, jóvenes. Más rapidito, si ustedes levantan la mano y la plantean, es que me da pena, es que se pueden burlar de mí, o de aquí olvídense de eso. Aquí para aprender estamos, hombre. Y aquí es donde nosotros tenemos chance de podernos equivocar. En la calle no. Si ustedes se equivocan en la calle, eso sí pesa, miren, jóvenes. Aquí nos podemos equivocar. Allá en la calle no. Entonces aquí es donde podemos resolver dudas. Por favor, para todos y para todas, porque es por ustedes, ¿verdad? Y como les digo, va pasando ahí. Si de plano su micrófono no sirve, pues bueno, pónganme ahí. Y tienen alguna duda, escríbanmelo ahí. Cosa que, bueno, jóvenes, o sea, en un celular, ya cuánto tiempo tenemos haciendo esto, llevamos para 4 años de estar recibiendo clases así, que a uno no le funcione la cámara o el micrófono en un celular, está complicado, ¿verdad? Porque eso ya vino a formar parte de nuestras herramientas para realizar nuestro quehacer diario, jóvenes. Ya sea trabajar, estudiar, para lo que sea, uno no es necesario cargar un teléfono de última línea, pero sí algo funcional, va para todos, en donde la cámara les sirva, el micrófono les sirva y la pantalla les sirva para que ustedes también puedan ver, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por favor, para todos, cuando sea así, ustedes pongan cualquier tema. Eso no tiene ninguna ponderación, pero sí tiene que ver, o sea, sí tienen que poner algo que sea con de lo que estamos hablando, tratando acá. Bueno, entonces, para todos. Estábamos hablando, Edwin, dígame, adelante. Perdón, que lo interrumpa, solo una duda. El fundamento legal de la certificación de conducente, ¿cuál sería? Para eso no hay, Edwin, para eso no hay. Y yo entiendo muy buena su pregunta, ¿verdad? Un artículo que específicamente diga de que los jueces tienen la facultad de certificarlo conducente, un artículo en específico, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, no lo hay. En otras leyes, como por ejemplo en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, si no estoy mal, ahí cuando se estudia el proceso que se aplica para cuando existen violaciones a derechos de niños, niñas o adolescentes, por ahí hay un artículo que sí dice, ¿va? Por ejemplo, para los jueces de la niñez, de determinarse la posible comisión de un ilícito, el juez podrá certificarlo conducente a donde corresponda. Hay otros 2 cuerpos legales por ahí desperdigados en donde dice también así, pero nuestro ordenamiento procesal penal como tal no existe. ¿De dónde parte esa idea? Porque
muy buena su pregunta por el hecho de que sea de un principio de legalidad procesal, ¿va? Debe de existir algún fundamento para que los jueces actúen de esa manera, porque si no, no es legal su actuación. Pero ahí es donde vamos, por ejemplo, nos remitimos al Código Penal, por ejemplo, y cuando vemos el delito de omisión de denuncia, por ejemplo, omisión de denuncia, podemos llegar a la conclusión o arribar a la conclusión de que derivado del tipo de los verbos rectores contenidos en el tipo, si un funcionario o empleado público no cumple con su deber de denunciar, entonces comete ese delito. ¿Y cuál es la manera procesalmente en que un funcionario o empleado público puede denunciar? Certificando lo conducente, ¿va? Esa es la forma en la que un empleado o funcionario público puede denunciar. Igual con el ilícito o con el delito de incumplimiento de deberes. Al analizar los verbos rectores contenidos en el delito de incumplimiento de deberes, logramos determinar que si la persona, ¿va?, funcionario o empleado público, no cumple con el deber, porque un funcionario o empleado público tiene la obligación de denunciar. Si tiene conocimiento de la comisión de un delito, está obligado a denunciar. Y si no cumple con esa obligación, no solo está incurriendo en el delito de omisión de denuncia, sino que también incurre en el de incumplimiento de deberes porque está omitiendo denunciar. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? No puede ir a la oficina de atención permanente o un juez. No puede ir a la oficina de atención permanente o en internet presentar su denuncia electrónica, no. El mecanismo procesal para que el funcionario público pueda hacer llegar el posible conocimiento de algún de la comisión de la certificación de lo conducente. En el caso de los jueces, porque por ejemplo, el Ministerio Público toma conocimiento de oficio de los hechos, ¿va? Ellos no necesariamente tienen que esperar a que alguien vaya a denunciar, no. Cuando son delitos de acción pública, ellos pueden efectivamente tomar ese conocimiento de oficio e iniciar la investigación respectiva. Muy buena pregunta, Edwin, pero ahí es de donde nace la situación esta, ¿verdad? Ahí está. Pero sí se podría tomar como referencia esos artículos de incumplimiento de deberes y la omisión de denuncia, ¿verdad? Y la omisión de denuncia, que son los que los obligan, por ejemplo, a los jueces a denunciar. Pero, como les repito, la ley de protección, por ejemplo, la ley de protección integral de la niñez y adolescencia sí tiene por ahí en su articulado una norma que establece de que los jueces ante la posible comisión de algún delito están obligados a certificar lo conducente. Ahí sí dice, y eso lo puede ver claramente uno, por ejemplo, en los casos de agresiones sexuales, violaciones, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, cuando la PGN los va a rescatar a los menores de edad y los presenta al juzgado de la niñez para pedir medidas de protección, que se inicie ese proceso para proteger los derechos de los niños, niñas o adolescentes, sus derechos humanos. Pero dentro de ese proceso, a los niños, niñas o adolescentes los evalúan, les practican evaluaciones psicológicas y todo eso, y ahí es donde ellos narran muchas veces algunas violaciones de las cuales han sido víctimas, pero esos hechos o esos actos que ejecutan las personas sobre ellos en muchas ocasiones no solamente constituyen violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas o adolescentes, sino que constituyen también delitos. Porque como por ejemplo, tocar a una persona menor de edad con una intención o apariencia sexual o erótica,
eso constituye delito, se denomina agresión sexual. Entonces, si el juez de la niñez, al leer los dictámenes, ¿verdad?, el relato de la víctima y las declaraciones que le toman al niño, niña o adolescente, logra determinar que pudo haber sido objeto de la comisión de algún delito, que no solo esa conducta que le afecta al niño, niña o adolescente en sus derechos humanos, no solo constituye eso una violación a sus derechos humanos, sino que también constituye delito, entonces certifica lo conducente. ¿Y qué es certificar lo conducente? Sacarle copias al expediente que él está conociendo, certificar esas copias, o sea, decir que son auténticas y ordenar remitirlas al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, donde le llega, ya analiza. Y si efectivamente determina de que se pudo haber cometido algún delito, empieza la investigación. Así es como funciona. ¿Estamos ahí? Gracias, licenciado. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver quién más había levantado la mano. Andy, por favor, adelante. No. Muy buena referencia, Andy. Para ahora, mire, pues, para su conocimiento, les voy a explicar paso por paso, no paso por paso, sino que de una manera resumida cómo es que funciona eso. Muy buena referencia también, Andy. Muy bien. Miren, pues, cuando en el ámbito de familia, ¿verdad?, dentro del ámbito de las relaciones familiares, ya existe un convenio, ya existe algún documento a través del cual se logra efectivamente legalmente se logra establecer un compromiso de parte de uno de los padres para brindar alimentos a un menor de edad. Es decir, una escritura pública en donde se arribó a un convenio de pensión alimenticia, un convenio de pensión alimenticia arribado en un juzgado de familia, etcétera. Ya hay un título ejecutivo, se llama eso. Ya tenemos un título ejecutivo. Entonces, la mamá, digamos que es la que regularmente se queda con los hijos, va a tener el derecho de poder exigirle el pago de esa pensión por la vía judicial al papá. ¿Va? Porque el derecho, o sea, le asiste al menor de edad, pero hay que dejarlo establecido. Hay que establecerlo a través de por medio de una vía extrajudicialmente, a través de un acuerdo voluntario ante notario, o judicialmente en un juzgado, ¿verdad?, en donde acuerdan voluntariamente la fijación de la pensión alimenticia en su título ejecutivo. Pero el papá incumple con lo allí establecido, con lo establecido en el título ejecutivo, en el convenio, en el acuerdo. Entonces se vienen y la mamá demanda al papá en la vía ejecutiva, en los juzgados de familia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se recibe la demanda, se le notifica al papá. Dentro de las resoluciones o como parte del juicio, ¿va?, del ejecutivo, tenemos aquello de que hay un momento en el que el juez o la jueza nombra como ministro ejecutor, regularmente es a un notificador del juzgado, porque él es el notificador, el que le va a entregar la notificación al demandado. Nombra como ministro ejecutor a un notificador del juzgado, ¿verdad?, para que trabe embargo, para que le requiera de pago
a la persona por las pensiones alimenticias atrasadas. Y de no tener bien, de no hacer efectivo el pago, trae embargo sobre bienes suficientes que alcancen a cubrir el monto adeudado. Regularmente no pagan las personas cuando va el notificador a requerirles de pago, que lleva el mandamiento de ejecución, así se llama lo que lleva el notificador. Lleva el mandamiento de ejecución y le dice: señor, le vengo a requerir de pago, ¿va? Y si no, tengo la facultad de trabar embargo sobre sus bienes. ¿Ok? Ok, no tengo para pagar. Con ese no tengo para pagar, la persona cometió el delito de negación de asistencia económica. Artículo 242 del Código Penal. Ahí lo cometió. El notificador documenta eso en un acta y se lo regresa a la jueza. La jueza lo notifica a las partes, o sea, al demandado le dice: mire, le fuimos a requerir de pago y no pagó, y a la demandante le dice: mire, le requerimos de pago y no pagó. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? La demandante viene y le solicita al juez o a la jueza de familia porque ahí el juez o la jueza de familia ya está tomando conocimiento de la posible comisión de un delito. Entonces, le pide al juez o a la jueza de familia, la parte demandante, que le certifique lo conducente a la persona o al demandado, a un juzgado o al ramo penal, para que se pueda iniciar el proceso respectivo en relación a la posible comisión del delito de negación de asistencia económica. Entonces, así es como funciona eso. Así es como la negación de asistencia económica se da regularmente. Miren, jóvenes, esos procesos ya llegan, o sea, cuando llega la certificación al MP, ahí ya va trabajado el proceso porque el delito ya está cometido. Ahí no hay mayor cosa que investigar. Lo único que hacen en el MP es tomarle la ratificación de la denuncia a la persona que allá en familia era demandante. Aquí va a ser víctima en el proceso penal. Pues más o menos así funciona eso. Entonces, muy buen ejemplo también. Entonces, así es como un proceso penal inicia, ¿va, jóvenes? A través de la presentación de una denuncia que puede ser interpuesta o planteada por cualquier persona. Ahora ya no necesitan ni siquiera ir al MP, ¿va, jóvenes? Lo pueden hacer desde la comodidad de su casa a través de la presentación de denuncias electrónicas. Tenemos la querella, que la querella es el mismo acto que la denuncia, solo que, o sea, la querella, bueno, no constituye en sí, la parte toral sí, que es el hecho de poner en conocimiento la posible comisión de un delito, pero tiene algunas diferencias en cuanto a la denuncia. ¿Cuáles son esas diferencias? La denuncia puede ser presentada ante el juez, ante el MP o ante la Policía Nacional Civil. La querella no. La querella se presenta únicamente ante un juez, ante un juez competente, a través de un escrito que debe de reunir ciertos requisitos. Los requisitos están establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal, me parece. Entonces, el juez toma conocimiento de ese hecho y manda a remitir una copia al Ministerio Público, ¿va?, de esa querella. La prevención policial, ese es un informe que los policías le presentan al fiscal y a través del cual se inicia la posible investigación de algún ilícito. Pero ¿cómo es eso? No es una denuncia. O sea, sí es una denuncia, pero no es presentada por cualquier persona, sino que, por ejemplo, en los lugares en donde antes no existía Ministerio Público, ¿va, jóvenes? Eran los policías que ante la posible comisión de un delito, por ejemplo, ante la posible comisión de un delito, ellos venían y encontraban un muerto, acordonaban el área y empezaban a trabajar, a procesar la escena, y de ahí le rendían un informe al fiscal
que en donde, les digo, antes no habían en todos los municipios agencias fiscales. Tenían que llevarlo, por ejemplo, a la cabecera departamental, en donde sí había agencia del MP. Entonces, el policía rinde un informe de los hechos al fiscal y a través de ese informe se inicia la investigación, ¿verdad? Tiene características distintas. Y el conocimiento de oficio, como ya les indiqué, consiste o se da cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la posible comisión de algún ilícito de acción pública, ¿verdad? Ustedes ya conocen la clasificación de la acción penal, ¿va, jóvenes? Saben de que la acción penal se clasifica en delitos de acción pública dependiente de instancia particular y de acción privada. Entonces, ya saben cuáles son los delitos de acción privada, ya saben cuáles son los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, y ya saben, ya deben de saber cuando se considera que un delito es de acción pública, ¿va? Cuando un delito es de acción pública, el Ministerio Público no necesita esperar que alguien llegue a denunciar para poder investigar, no. Puede investigar siempre y cuando tengan conocimiento de la posible existencia del ilícito, ¿va? Y de hecho, jóvenes, aquí hay una cuestión más que se me había olvidado, conocimiento de oficio. Les había dicho que son 5 actos introductorios. No, son 6. Fíjense, patojos, se me había olvidado, son 6. Hay uno más, aparte de la certificación de lo conducente, tenemos el oficio de consignación. ¿Cuál es ese, patojos? El oficio de consignación, ¿cuál es ese? ¿De qué estoy hablando? ¿Usted falta al juez, Lick? No, Lilian, cuando hay falta de respeto hacia el juez en una audiencia, se comete una falta que es una falta contra el orden público, creo que es. Una falta contra el orden público, pero no iríamos por ahí, Lilian, pero gracias por su intervención, no me deje participar, ¿oyó? Sí, falta contra el orden público, artículo 496 del Código Penal. Antonio Guzmán, adelante, por favor, Antonio. Disculpe, Lick, ¿sería el oficio que gira la policía cuando aprende al individuo? Bueno. El oficio que presenta la Policía Nacional Civil cuando aprende al individuo. Ese es. Muy bien, Antonio. Cabalmente, ese es. Cuando se da un ilícito en flagrancia, que la flagrancia ya la conocen ustedes también, se explica ampliamente la flagrancia en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Cuando se aprende a una persona en flagrancia, efectivamente, ojo, no confundan la prevención policial con el oficio de consignación, porque en los tribunales así van a oír. Cuando uno trabaja en juzgados, yo trabajé en juzgados, va, jóvenes, cuando trabajan en juzgados, es que ahí traen una prevención policial, dicen, no, eso no es la prevención policial, ¿va? O sea, porque se refieren a prevenciones policiales cuando llega la policía a presentar su oficio, pero trae también a una persona detenida, o ponerla a disposición del juzgado. No, eso no es una prevención policial, es un oficio de consignación, a través del cual el juzgado, Denis, ¿cuál es el fundamento del oficio de consignación? La pura práctica, Denis, eso tampoco está establecido, digámoslo, en el Código Procesal Penal, no está establecido. Le voy a dar algo de donde nos podemos agarrar, pero déjeme terminar con esto. Ahorita vamos, Luis Alejandro. Cuando la persona ha sido detenida,
desde la Constitución hasta el Código Procesal Penal, establecen presupuestos en donde mandan a que la Policía Nacional Civil los ponga a disposición del juzgado o tribunal competente. Tal es el caso del artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Hay una obligación, hay un plazo para ponerlos a disposición del tribunal o juzgado competente, que es de 6 horas después de haber sido aprendido. 6 horas. Ahora bien, eso no está como tal acá, pero ¿de qué manera los policías pueden poner a disposición a la persona del tribunal o juzgado competente? Consignándolo, como los vehículos, va, jóvenes, lo entregué a consignación, va, consignando a la persona. Entonces, ellos llevan su oficio de consignación informándole al juzgado, al juez, que realizaron una aprehensión en flagrancia, que la aprehensión fue a tal hora, tal día, en tal lugar, por estos hechos. Y todos los datos que permiten individualizar al sindicado, ¿va? Pero como tal no es que diga el Policía Nacional Civil deberá de presentar un oficio. No. Eso es más una situación administrativa que se origina ¿de cuál es esa obligación? La de poner a disposición de juez o tribunal competente a la persona detenida en flagrancia dentro de las 6 horas después de haber sido aprehendida. Entonces, es un acto administrativo que se origina, ¿va? Ahora bien, Luis Alejandro, adelante, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. La pregunta era una duda, realmente. O sea, este oficio se presenta dentro de las 6 horas, o se presenta después de haber entregado al detenido. Junto con el detenido. Es que, o sea, en la práctica, yo no sé si hay alguien que haga pasantías en algún juzgado penal por acá, ¿va? Pero si hay alguien, va a entender, realmente no es tampoco muy difícil de entender, ¿va, jóvenes? Cuando una persona, por ejemplo, a mí me asaltan el día de hoy, 6 de junio, a las 6 de la tarde, a la salida de determinado centro comercial, a las 6 de la tarde. Y la policía llegó y logró aprender en flagrancia a la persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a pedir a mí información y me van a decir, mire, ¿cómo fue el hecho? O sea, son las 6 de la tarde, así son las 6. ¿Cómo fue el hecho? Sí, es que ahorita intentaba hacer, bueno, 6 de la tarde. Hora es muy importante para los policías. 7, 8, 9, 10, 11, hasta las 12 de la noche, tienen para llevar ese informe, ese oficio, en donde le dicen al juez, mire, señor juez, detuvimos a esta persona tal día, a tal hora, en tal lugar, porque estaba asaltando a fulano de tal. Dentro de esas 6 horas. Cuando llegan con el juez, llegan 2, 3, 4 policías, depende de qué tan complicada sea la situación. Cuando es un robo común, regularmente llegan 2, 3, cuando mucho. Y ahí llegan con el oficio y con la persona esposada. Y lo llegan a entregar ahí al juzgado, a los juzgados de turno, el oficio. Y ahí tienen a la persona. Cuando le recibe el juzgado el oficio de consignación, con ese oficio de consignación, con el sello de recibido, van los policías a las carceletas y les dejan otro oficio de consignación a los del sistema penitenciario para que le den ingreso a al sindicado dentro de las carceletas, esperando para que el juzgado lo llame para resolver su situación jurídica. Pero les tienen que enseñar ese oficio en donde está el sello del juzgado, para que el sistema penitenciario vea que el juzgado ya tiene a disposición a la persona.
momento. Esas 6 horas están dentro de un plazo de 24 horas que la Constitución establece para que el juzgado le haga saber a la persona por qué la detuvieron y que la persona pueda tener la oportunidad de solventar su situación jurídica. Pero el procedimiento es más o menos así, Luis Alejandro, ¿verdad? Ahí van todos en caravana, ¿verdad? Entregan y de ahí lo van a dejar a las carceletas y ahí los policías nacionales civiles ya terminaron. Ahí le dejan la brasa al juzgado y al sistema penitenciario y al MP. ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y dentro de ese oficio, me imagino que van los nombres de los policías que atendieron en fragancia al detenido, ¿verdad? Me imagino que ahí eso le sirve al Ministerio Público para empezar la investigación y los llama, entonces ya ellos son mira, pues, parte del proceso. Y es que mira, pues, o sea, los policías su chance ya lo terminaron ahí, va, su chance. Va, lo que a ellos como institución les toca. Pero de ahí, cuando son cosas de turno, de ahí salen y se meten a la fiscalía a sentarse a esperar a que les tomen declaración. Porque el fiscal tiene que llegar a la audiencia de declaración de sindicado que se debería de desarrollar dentro de esas 24 horas que la ley establece, con las declaraciones de los agentes captores, ¿va? Porque el oficio de consignación es solo la noticia criminal, la noticia del hecho criminal, ¿va? No constituye mayor cosa. Ahora, vamos a ver qué tienen que decir los policías respecto a la forma en la que, bueno, se le explican al juez, ¿va? En el oficio de consignación, pero ya el fiscal tiene la facilidad de poderles formular preguntas, ¿va? Entonces ahí a ellos se amplía. Y ahí, después de que les toman esa declaración, ya ellos se pueden regresar. Ya ellos se pueden ir a descansar o a terminar su turno, ¿va? Pero ahí es, así es. Ahí es donde arranca el proceso penal, ¿va? Ante la presentación del oficio de consignación en el juzgado, entonces ahí arranca. Ese es otro acto introductorio. ¿Estamos bien ahí? Gracias, licenciado. Va, estamos claros. Va, ahí estamos. Andy, adelante, por favor. Uh-huh. Uh-huh. Va, sí, ahí estamos. Gracias, Andy. Bueno, aquí Elsa en el chat nos dio una pregunta muy buena. ¿Y qué pasa si no se cumple ese plazo máximo de 6 horas, jóvenes? Es una pregunta muy buena. Buenísima, dijera yo. Tengo detención ilegal mi leak y por ende ya no prosigue el caso. Ya no puede seguir el caso, sí, pero eso no se va a hacer de oficio. ¿Cuál es el mecanismo procesal a través del cual esa detención legal la puede evidenciar uno? Porque estamos hablando de derecho procesal penal, ¿va? ¿Cuál es el mecanismo procesal? Porque aquí, o sea, está bien, tenemos el conocimiento de que los plazos se cumplen. Eso sí es indiscutible. Los plazos más estos, ¿va, jóvenes? De esas 6 horas, de esas 24 horas, esos plazos deben de cumplirse. Pero ¿qué pasa? Si no se cumplen, ya sabemos, hay una detención ilegal. Pero ¿cómo hacemos valer eso? Porque eso ya es algo procesal. Antonio, vamos a ver, compártanos usted un poco. Disculpe, Lick, ahí se estaría violentando las garantías constitucionales, lo que sería el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. No,
Yo más bien me referiría a la garantía constitucional contenida en el artículo 6 de la Constitución en cuanto a la detención legal. Pero estamos hablando de una detención ilegal. El juzgamiento de una persona en un plazo razonable va más encaminado a cuando uno discute el plazo razonable para la investigación dentro de la audiencia de declaración de sindicado, o bien cuando una persona ya lleva 4 años detenida y no se ha logrado una sentencia efectiva, como la gente está de la línea, ¿va, jóvenes? Miren cuántos años llevan ellos ya, y como sea, o de la manera que sea, tienen derecho a un juicio. ¿Va? Hay que desarrollar, hay que llevar a cabo el juicio, ¿va? Pero está detenido, entrampado. Entonces ahí no se puede. El derecho que se tiene a ser juzgado dentro de un plazo razonable se refiere más a una situación como a un par de situaciones como las que yo les estoy apuntalando ahorita en este momento. Ahora bien, me estoy centrando más en lo que a la detención legal se refiere, ¿va? A los plazos, las horas, y que ante una posible detención ilegal, ¿verdad? Porque se incumplió con la presentación de la persona en el plazo de 6 horas por parte de la Policía Nacional Civil, o en haberle hecho saber el motivo de su detención a la persona dentro del plazo de 24 horas, se incumplieron esos plazos. Entonces, habiendo una detención ilegal, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mecanismo para poder efectivamente hacer valer ese derecho? Luis Alejandro, adelante, por favor. Yo creo, no sé si estoy mal, procedería una querella, licenciado. O una denuncia. Es introductorio que se presentaría en contra del juez, digámoslo así, por no haber cumplido con los plazos, ¿va? Así tendría que ser. Más o menos. Pero no iríamos por ese lado. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches, dígame. Perdone, digamos en este caso en el que ya se estableció que hubo una detención ilegal, ¿podríamos nosotros presentar una exhibición personal, licenciado? Ahí está. Eso es. ¿Quién me habló por ahí? Que es que yo estaba en otra ventanita. Carlos Pérez, licenciado. Ahí está Carlos. Eso es, efectivamente, jóvenes. Miren, pues, si bien es cierto, la exhibición personal no es un tema de materia que atinente, mejor dicho, al ramo procesal penal, sí tiene una relación muy estrecha con el tema que nosotros estamos tratando ahorita, porque la exhibición personal es un mecanismo de defensa del orden constitucional, se denomina. Así, eso es una exhibición personal, un mecanismo de defensa del orden constitucional, que es utilizado ¿para qué? Nuevamente, para la defensa del orden constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Acá, si nos vamos a examinar los presupuestos establecidos en el artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, nos señala los parámetros que deben de observarse para establecer la efectiva procedencia de esta figura de la exhibición personal, cuando una persona es detenida ilegalmente, ¿verdad? Por ahí va la cuestión. Entonces procede la exhibición personal. Ante el incumplimiento de los plazos que establece el artículo 6 de la Constitución, ¿procedería una exhibición personal por detención ilegal, sí o no? Luis Andreni, usted levantó la mano, dígame, vamos a ver, ¿procedería o no? Bueno, licenciado, sí procede. Yo le iba a preguntar otra situación. Por ejemplo, en el Petén, cuando se capturaban a las personas por la distancia, el juzgado lógicamente no quedaba a 6 horas de distancia de camino, porque había que caminar y después tomar vehículos. ¿Qué hacía la Policía Nacional Civil? Alteraba el parte de consignación. Le decían al detenido que le iban a cambiar la fecha u horario
Pero ellos, ¿cómo podrían ellos demostrar después de que fueron capturados en el horario que no está en el parte policial? Dejando encendido su teléfono y grabando todo lo que pasa sin que los policías se den cuenta. A veces no porta a la gente artefactos ni nada de... Bueno, eso yo lo veo un poco irreal, porque sé de que en el interior hay pobreza. Sí, sé que hay pobreza y todo, pero por muy pobre que sea una persona en estos tiempos, prefieren endeudarse para andar con teléfonos. Sí, Esa es nuestra realidad. Pero sí, esa es nuestra realidad. Prefieren endeudarse con tal de andar con teléfonos. Y en estos tiempos, teléfonos con cámara. O sea, ¿va? Ya lo veo un poco irreal, ¿va? Pero ¿qué podría hacer? ¿Qué otra cosa tiene a la mano? Ahora, teléfono con cámara, cualquiera lo tiene, solo lo deja encendido grabando en la bolsa o aquí, sin que ellos se den cuenta y ahí se va. Ahora bien, lo veo también totalmente irreal por el hecho de que no es necesario alterar el horario, porque aun y cuando se haya girado la orden de aprehensión aquí en Guatemala y la persona haya sido detenida en Petén, la ponen a disposición del juzgado de paz de la localidad, que está 15, 20 minutos, una hora cuando mucho de cada lugar. Entonces lo veo, digamos, es un escenario que no dudo yo de que pueda ser posible que se dé. Eso sí, no lo dudo, porque pues aquí somos muy ingeniosos para hacer cada cosa, ¿verdad? Pero, o sea, puede darse en algún momento, pero lo veo tal vez no tanto como irreal, completamente innecesario por parte de los policías, porque como les digo, ellos tienen ahí, o sea, el alterar la hora de la detención de una persona entendería yo únicamente que sería con el objeto de perjudicarlo, porque ellos necesitarían más tiempo para hacer quién sabe qué cosa. Es por lo único que a mí se me ocurriría. De ahí para allá, como le digo, lo que sí me parecería irreal es, y no estoy negando las carencias lamentables de nuestro país, pero también es cierto, mi estimado Andreni, que las personas, de veras, yo porque soy de pueblo, yo veo allá en el pueblo que no andan con pantalones o zapatos rotos y todo, pero ahí andan con un Samsung de 6,000, 7,000 pesos, ¿sí? O hacen un esfuerzo para comprar un iPhone, ¿va? Porque todo el mundo quiere un iPhone, ¿va? O sea, por ahí iría la cosa. Entonces, y ahora con respecto a la exhibición, sí, ese es el mecanismo adecuado, porque uno puede hacerlo valer frente al juez en la audiencia de declaración. El problema es que, como si fue el juez el que cometió el error de haber cubriendo el problema que pudo haber ocasionado la Policía Nacional Civil al haberse salido del plazo, el juez no va a atender la petición de uno. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, y a cuando vayan a ver, que cotejen las horas, una exhibición personal. Bajo esos términos, procede. Los veo el día de mañana, jóvenes. Ya hay quienes tienen otra clase. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Mañana nos seguimos platicando a las 6 de la tarde. Les deseo un buen descanso para quienes... Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado.